Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionarte si es seguro jugar con el tablero de la Ouija. ¿Realmente funciona o es solo un simple pedazo de madera? La mayoría de la gente sabe que la Ouija, ese misterioso tablero que ha sido protagonista de incontables historias de terror y experiencias paranormales, tiene un origen más antiguo de lo que muchos creen. La palabra Ouija proviene del francés oui y del alemán ha, ambas palabras que significan sí, aunque algunos sostienen que el término fue revelado por la propia tabla en una de las primeras sesiones. La Ouija se popularizó a finales del siglo XIX, cuando Li Yagong la patentó como un simple juego de salón. Pero lo que para algunos era solo una diversión, para otros se convirtió en una puerta a lo desconocido. Desde entonces, la Ouija ha sido usada por espiritistas curiosos y expertos en lo paranormal que buscan contactar con entidades del más allá. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este tablero? ¿Es un simple truco de la mente o una vía de comunicación con otras dimensiones? Si alguna vez te has preguntado, ¿quién realmente mueve el puntero de la Ouija? Quédate conmigo, porque la respuesta podría sorprender. La práctica de la Ouija ha traído a personas de todos los ámbitos, desde adolescentes en busca de emociones fuertes, hasta investigadores paranormales que intentan comunicarse con entidades del otro lado. La Ouija también es usada por espiritistas y mediums que creen que es una herramienta legítima para contactar con los muertos. Sin embargo, científicos han argumentado que el movimiento del puntero es causado por el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico en el que las personas, sin darse cuenta, mueven el puntero ellas mismas. Pero quienes han tenido experiencias aterradoras aseguran que la explicación no es tan sencilla. Muchos testimonios afirman que el puntero se mueve con una fuerza ajena a los participantes y responde con información que nadie en la sala conocía. Entonces, ¿es el subconsciente humano o realmente estamos en contacto con algo más? Algunas personas le consideran un simple pasatiempo, pero otras han sentido cosas aterradoras al jugar con la Ouija. ¿Y tú qué piensas? Para muchos, la Ouija es solo un juguete, una atracción de feria o un entretenimiento de pijamadas. La compañía Parker Brothers comercializó la Ouija como un juego de mesa, lo que contribuyó a la percepción de que es inofensiva. Sin embargo, hay comunidades espirituales y religiosas que consideran la Ouija como una herramienta peligrosa, una puerta abierta a entidades de baja vibración, una llave de apertura a otro mundo. Incluso en culturas con una fuerte tradición mística, la Ouija es vista con temor y respeto, ya que quienes la han utilizado han reportado sucesos extraños, luces que parpadean, objetos que se mueven solos y hasta voces susurrantes en la oscuridad. También la Ouija fue utilizada con más frecuencia después de las guerras mundiales, porque la gente intentaba comunicarse con sus seres queridos fallecidos. La comercialización de la Ouija y su papel en la cultura popular hicieron que su uso se extendiera aún más. Entonces, ¿el tablero de la Ouija es en realidad lo peligroso? ¿El tablero de la Ouija es en realidad peligroso? ¿O es solo una herramienta que algunos espíritus egocéntricos usan para manifestarse en el universo físico? Después de todo, si un espíritu realmente quisiera comunicarse, necesitaría un tablero para hacerlo. Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Lo más escalofriante de la Ouija no es el tablero en sí, sino lo que puede venir a través de él. Popularmente, lo que se cree en el mundo es que las entidades y espíritus que se presentan durante una sesión de Ouija pueden ser muy variadas y, según los expertos en el tema, no siempre son lo que dicen ser. Algunos afirman que pueden contactar con espíritus de seres queridos fallecidos, pero otros advierten que entidades malintencionadas suelen hacerse pasar por personas conocidas para ganar la confianza de los participantes. También se habla de seres del bajo astral o espíritus que se estancaron en su proceso evolutivo y que se alimentan de la energía negativa o el miedo de los humanos. También se habla que aparecen demonios e incluso entidades del universo suprafísico que nunca han sido humanas. El problema siempre es que no hay forma de verificar con certeza quién o qué está al otro lado del tablero de la Ouija. Muchas veces las respuestas pueden comenzar siendo amables, pero con el tiempo pueden volverse agresivas o manipuladoras. Las respuestas a las preguntas pueden mezclar verdades con mentiras
siempre para manipular a los consultantes. Y ahí es donde comienza el verdadero terror, cuando tú sientes que ya no puedes controlar lo que has invocado. Ahora, la pregunta del millón: si no puedes verlos, si no puedes tocarlos, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la Ouija? El miedo a la Ouija radica en la incertidumbre y en el sinfín de historias aterradoras que la rodean. No se trata solo de supersticiones, sino de eventos documentados donde las personas han experimentado fenómenos inexplicables después de usarla. Por ejemplo, tenemos el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, conocido como el Expediente Vallecas. Esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la Ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Que es uno de los sucesos paranormales más documentados en España. Estefanía era una joven de 17 años que vivía en el barrio madrileño de Vallecas y que se interesó por el ocultismo y lo paranormal durante su adolescencia. En 1990, junto a unas amigas, Estefanía decidió realizar una sesión de Ouija en el baño de su instituto, con el objetivo de contactar al novio fallecido de una de ellas. Este lugar fue elegido por su privacidad y para evitar ser descubiertas. Durante la sesión con el tablero de la Ouija, las chicas fueron sorprendidas por una profesora que, al descubrir lo que ellas estaban haciendo, rompió el tablero de la Ouija. Según los testimonios, en ese momento una especie de humo o sustancia extraña emergió del tablero y Estefanía lo inhaló accidentalmente. Aunque no hay una explicación científica sobre la naturaleza de esta sustancia, algunas personas sugirieron que pudo haber sido una manifestación paranormal o simplemente el resultado de la rotura del tablero, conllevando a la inhalación de una sustancia tóxica. Tras este incidente, Estefanía comenzó a experimentar fenómenos inusuales como alucinaciones, porque ella afirmaba ver sombras que la acechaban, y escuchar voces que la llamaban. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. Estefanía también comenzó a tener convulsiones sin causa aparente y también tuvo cambios repentinos en su comportamiento, ahora errático y agresivo. A pesar de las consultas médicas, no se encontró una explicación clara para los síntomas de Estefanía. Luego, el 14 de julio de 1991, Estefanía fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde entró en coma y falleció pocas horas después. Los médicos describieron su muerte como súbita y sospechosa, sin una causa concreta determinada. Después de la muerte de Estefanía, su familia comenzó a experimentar fenómenos extraños en su casa, como ruidos inexplicables, golpes y sonidos sin origen aparente, objetos en movimientos como puertas que se abrían y cerraban solas, así como también crucifijos que giraban, además de apariciones espectrales, es decir, sombras y figuras en la casa, los cuales fueron eventos que causaron un ambiente de pánico constante en la familia. El 1 de noviembre de 1993, la situación se volvió insostenible y la familia Gutiérrez Lázaro llamó a la policía. Los agentes que acudieron a la casa fueron también testigos de fenómenos inexplicables, como puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos extraños y una sensación de presencia en la casa. La importancia de este caso es que quedó registrado en un informe policial conocido como el Expediente Vallecas, que es el único documento oficial en España que recoge fenómenos paranormales. Aunque el informe policial no está disponible públicamente en su totalidad, existen referencias y análisis del mismo en diversos medios. Por ejemplo, el documental Expediente Vallecas ofrece una visión detallada del caso y del informe policial. Tras la difusión del caso, hubo personas que intentaron aprovecharse de la situación para ganar notoriedad, ofreciendo sus servicios como mediums o expertos en lo paranormal. Sin embargo, la familia Gutiérrez Lázaro siempre evitó este tipo de intervenciones y prefirió mantener la privacidad en la medida de lo posible. Según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Con el tiempo, los fenómenos paranormales en la casa de los padres de Estefanía fueron disminuyendo hasta cesar por completo. Aunque no hay una fecha exacta, se estima que estos eventos dejaron de ocurrir a mediados de la década de 1990. Al día de hoy,
El caso sigue siendo objeto de debate y estudio y ha inspirado diversas obras como la película Verónica del 2017. Más allá de este caso, existen relatos de pesadillas recurrentes, sombras que aparecen en las habitaciones, voces en la madrugada e incluso posesiones relacionadas con la Ouija. La idea de que podrías estar invitando a algo desconocido a tu vida sin darte cuenta es lo que aterroriza a muchos. Y es que, aunque haya quienes digan que la Ouija no es más que un juego, el hecho de que tantas culturas y religiones adviertan sobre su uso nos hace preguntarnos, ¿realmente es algo inofensivo? Ahora bien, esa es la historia conocida. La historia real podría ser la siguiente. Lo que permite el acercamiento de estas entidades egocéntricas hacia las personas que juegan la Ouija es simplemente el preconcepto o idea que tienen las personas de que el tablero de la Ouija sirve precisamente para invocar una entidad. En otras palabras, el tablero de madera de la Ouija no funciona como una llave de un portal a otra dimensión, sino como una excusa que pueden usar los espíritus egocéntricos para aprovecharse de nuestra ignorancia de la existencia del universo suprafísico, también conocido como el más allá, el plano astral, e intentar manifestarse justamente cuando los seres humanos realizan la invocación, aun cuando estas entidades egocéntricas pueden generar fenómenos paranormales incluso antes de que alguna persona juegue a la Ouija. Si reunimos ideas preconcebidas como dogmas y creencias asociadas al tablero de la Ouija, miedo a lo desconocido, expectativas y mucho morbo, entonces el resultado será una sopa que alimentará el ego de muchos espíritus egocéntricos que intentarán enfocar su energía suprafísica para producir pequeños fenómenos paranormales en el universo físico y así asustar a aquellas personas que le están prestando tanta atención a ello. Entonces, es una cuestión de un enorme ego de estas entidades y del abuso en el uso de su conocimiento del universo físico para aprovecharse de los habitantes del universo físico, que no los pueden ver a ellos, que no los podemos ver. Y volveré a dar el ejemplo del pez que solo ve lo que ocurre dentro de la pecera, pero que es incapaz de ver al gato en la sala que lo está acechando por fuera de la pecera. Finalmente, si en algún momento recibes algún tipo de ataque conceptual a tu mente, a tu córtex cerebral, o piensas que hay entidades, espíritus egocéntricos que están intentando molestarte y causarte miedo, tranquilo, simplemente llénate de amor, siente la intención del amor en ti mismo y entiende que esas entidades, al igual que tú, forman parte de la manifestación perfecta del universo. Transmíteles amor, no odio ni rencor, sino amor para que se alejen de ti. Aunque probablemente en el libre albedrío de ellos se irán a molestar a otra persona más débil y depresiva, que sea susceptible al miedo para alimentarles el ego. No me canso de recomendar este video de aquí arriba cuando recibí un ataque de una o varias entidades y así los alejé. Ahora dime, ¿te atreverías a jugar con la Ouija después de saber todo esto? Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.